Oremos Digital, un espacio para orar, amar y seguir a Cristo, nuestro Salvador. Lunes 19 de agosto, 20ª semana del tiempo ordinario. Memoria libre de San Juan Eudes Presbítero y San Ezequiel Moreno Obispo. 4ª semana del Salterio. Color litúrgico verde o blanco. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de los Jueces, capítulo 2, versículos del 11 al 19. En aquellos días los israelitas hicieron lo que el Señor reprueba. Dieron culto a los ídolos. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que les había sacado de Egipto, y se fueron tras los otros dioses, dioses de las naciones vecinas, y los adoraron, irritando al Señor. Abandonaron al Señor y dieron culto a Baal y a Astarte. El Señor se encolerizó contra Israel, los entregó a bandas de saqueadores que los saqueaban, los vendió a los enemigos de alrededor, y los israelitas no podían resistirles. En todo lo que emprendían, la mano del Señor se les ponía en contra, exactamente como Él les había dicho y jurado, llegando así a una situación desesperada. Entonces el Señor hacía surgir jueces que los libraban de las bandas de salteadores, pero ni a los jueces hacían caso, sino que se prostituían con otros dioses, dándoles culto, desviándose muy pronto de la senda por donde habían caminado sus padres, obedientes al Señor. No hacían como ellos. Cuando el Señor hacía surgir jueces, el Señor estaba con el juez, y mientras vivía el juez, los salvaba de sus enemigos, porque les daba lástima oírlos gemir bajo la tiranía de sus opresores. Pero en cuanto moría el juez, recaían y se portaban peor que sus padres, yendo tras otros dioses, rindiéndoles adoración. No se apartaban de sus maldades ni de su conducta obstinada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 105. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. No exterminaron a los pueblos que el Señor les había mandado. Emparentaron con los gentiles, imitaron sus costumbres. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Adoraron sus ídolos y cayeron en sus lazos. Inmolaron a los demonios, sus hijos y sus hijas. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Se mancharon con sus acciones y se prostituyeron con sus maldades. La ira del Señor se encendió contra su pueblo y aborreció su heredad. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. ¿Cuántas veces los libró? Mas ellos, obstinados en su actitud, perecían por sus culpas. Pero Él miró su angustia y escuchó sus gritos. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 16 al 22. En aquel tiempo se acercó uno a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno. Mira, ¿quieres entrar en la vida? Guarda los mandamientos. Él le preguntó: ¿cuáles? Jesús le contestó: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El muchacho le dijo: todo esto lo he cumplido. ¿Qué me falta? Jesús le contestó: si quieres llegar hasta el final, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego vente conmigo. Al oír esto, el joven se fue triste porque era rico. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y hermanas? Un feliz lunes para todos ustedes. Hoy celebramos dos santos muy especiales. Saludamos a todos los hermanos de la congregación de San Juan Eudes y también a aquellos que hacen el bien como San Ezequiel Moreno. Bueno, hablemos primero del libro de los Jueces. Comienza diciendo que los israelitas hicieron lo que el Señor reprueba. ¿Qué hicieron? Dieron culto a unos ídolos, abandonaron al Señor, Dios de sus padres. Pues resulta que estos hombres y mujeres
se soltaron de la fe de sus padres y comenzaron a adorar ídolos extraños. Y esto les trajo maldición, esto les trajo una mala vida. Esto nos quiere decir, mis queridos amigos y amigas, que nosotros debemos continuar la fe que nos enseñaron nuestros padres, y más que continuarla, es enriquecer nuestra vida con esta misma fe. Todos los que nos llamamos cristianos nos dejamos llevar de la palabra de Dios y del magisterio de la iglesia. Qué triste cuando una persona, después de varios años en la iglesia católica, se sale de ella, que porque supuestamente encontró la verdad en otro lugar. Y no es que haya encontrado la verdad en otro lugar, simplemente se aleja del Padre para irse detrás de los vecinos, se aleja de Dios para irse a adorar ídolos. Esto tal vez puede sonar un poco egoísta de mi parte, pero todos los que tenemos fe sabemos muy bien que hay que alimentarla, que hay que acrecentarla y que la fe cuesta. La fe es valiosa, la fe es un tesoro, y como es un tesoro hay que cuidarlo, hay que lucharlo, hay que hacer que ese tesoro esté en nuestra vida. Muchos se alejan de Dios y de la iglesia porque no le encuentran sentido. Y no le encuentran sentido no porque no se les enseñe, sino porque no están interesados. Cuidado, queridos hermanos y hermanas, porque esta primera lectura muestra muy bien cómo ese pueblo desobedeció y cómo ellos comenzaron a buscar otras doctrinas acomodadas tal vez a sus gustos. Muchos se van de la iglesia porque no son capaces de seguir esos mandamientos, esas reglas que nos pide Dios a través de la palabra y a través del magisterio de la iglesia. Démosle gracias a Dios porque caminamos en la iglesia de Jesucristo. Démosle gracias a Dios por esta hermosa historia de más de 21 siglos, donde la iglesia no ha dado más que santos y no ha dado más que puentes que nos llevan a la presencia de Dios. Claro, en la iglesia hay defectos, en la iglesia hay pecadores, y es que nosotros no somos ángeles de luz, nosotros somos común y corrientes, personas común y corrientes como el resto del mundo, pero necesitamos de Dios. Aunque hay sacerdotes que demos mal testimonio, aunque hay religiosos, aunque hay padres de familia, aunque hay muchas personas que no seamos coherentes con esta vida en Cristo, sabemos muy bien que la culpa no es de la iglesia, porque la iglesia es santa, porque fue instituida y creada por nuestro Señor Jesucristo. Ahora hablemos del Santo Evangelio. En el Evangelio encontramos a un joven que le pregunta al Señor: ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús le contesta: hay que cumplir los mandamientos. Ustedes y yo sabemos muy bien cuáles son los mandamientos y nos los sabemos de memoria, pero no solamente es aprenderlos, es practicarlos, es vivirlos, es hacer de esos mandamientos una regla de vida para vivir cerca del Señor. Y finalmente, este joven le dice al Señor: eso lo he hecho. Entonces el Señor le dice: te falta algo, vender lo que tienes, darlo a los pobres y vente conmigo. Qué difícil es entonces soltarnos de lo que es nuestro, de nuestra vanidad, de nuestro orgullo, de nuestra prepotencia, de nuestros bienes materiales, sino verlos como instrumentos a nuestro servicio para llevar una vida normal. Pero los bienes materiales no nos pueden hacer soltar a Dios. Por el contrario, esos bienes materiales lo que hacen es sacarnos de la presencia de Dios. Dice: dar esto a los pobres. ¿Cuán generoso soy? ¿Soy capaz de compartir de lo mío a aquel que necesita? ¿Soy capaz de ayudar y de contribuir con la justicia social? Y al final dice el Señor: vente conmigo, seguir al Señor, cargar la cruz, ser cristiano. ¿Somos capaces? Hoy la palabra es un poco exigente, pero es una palabra que nos dice la verdad para que alcancemos la vida eterna. Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.